Saludos a la familia Bautista del Sur, nuestra convención. Está muy contenta de tener este podcast. Ya este es el episodio número 13, donde hemos estado analizando diferentes temáticas relacionadas a nuestra pastoral, a nuestras iglesias. Y hoy estamos muy contentos de tener de invitados al pastor René Pereira y al pastor Miguel Soto. En unos minutos lo estarán conociendo y estarán escuchando un poco más acerca de la historia de nuestra convención Bautista del Sur en Puerto Rico. Así que agradecido, gracias por su sintonía y gracias por permanecer junto a nosotros mientras estudiamos la obra Bautista del Sur en Puerto Rico. Pastor René Pereira ha sido pastor por 49 años de la Iglesia Bautista de Glenview, en Ponce, Puerto Rico. Es una bendición tenerte junto a nosotros, pastor. Y para mí es un privilegio estar aquí y esperamos pues que lo que hablemos pues sirva para edificar y estimular a otros pastores a seguir adelante. Pastor Miguel Soto sirvió por más de 50 años en diferentes contextos en nuestra Convención Bautista del Sur. Es una bendición también contar con su presencia hoy. Muchas gracias, hermano, por haberme invitado. Estoy gozoso, ¿verdad? Cosa no se ve en cámara, pero ya está aquí conmigo también. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad. Amén. Como le mencionaba, hoy estaremos cubriendo el tema de la historia de nuestra Convención Bautista del Sur y queremos repasar brevemente lo que es nuestra historia, cómo llegaron aquí los primeros misioneros, las primeras iglesias que se fundaron, y en la parte final estaremos hablando acerca de qué podemos aprender esta generación nueva de pastores, qué puede aprender de pastores que ya han corrido la carrera, que ya han trabajado por muchos años y han servido fielmente al Señor, y nos pueden también ser de modelo y ejemplo para nuestras vidas. Así que conocer la historia es un ejercicio más que intelectual. Conocer la historia es mucho más que conocer nombres y fechas, porque cuando conocemos la historia, conocemos la obra de Dios, lo que Dios ha hecho en el pasado, la fidelidad de Dios la podemos ver mientras estudiamos la historia, pero también nos permite ver ejemplos de hombres, mujeres que vivieron antes de nosotros, que también trabajaron fielmente en la obra del Señor. Así que hablaremos de fechas, hablaremos de nombres, pero más importante que fechas y nombres, lo que queremos ver es la obra de Dios a través de la historia de la Convención Bautista del Sur en Puerto Rico. De hecho, permítame introducir con esta idea general del libro de Job. En el libro de Job hay un contexto donde mientras Job está sufriendo, está buscando respuesta, está buscando sabiduría. Y llega un momento donde uno de sus amigos, llamado Bildad, hace una declaración en Job capítulo 8, verso 8 al 10, que dice: pregunta a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como una sombra. Siempre me ha llamado la atención ese pasaje donde, dentro del contexto donde se está buscando tratar de contestar la pregunta de por qué un hombre justo sufre, el libro de Job, Bildad trae ese principio de que podemos ir a las generaciones pasadas, nosotros somos de ayer y nada sabemos. Así que qué bueno que hoy podamos contar con la presencia del pastor René, pastor Miguel, que juntos han trabajado por muchas décadas, muchos años sirviendo fielmente al Señor y especialmente sirviéndole a nuestra Convención Bautista del Sur. Así que como les mencionaba, hoy estaremos hablando de la historia, un breve repaso de los Bautistas del Sur en Puerto Rico, y queremos comenzar con algunas preguntas, pastor Miguel, acerca de cómo comienzan los Bautistas del Sur en Puerto Rico. Primeramente, ¿verdad? Quiero decir que un punto que quizás se me olvide, bueno, que el hermano lo sepa. Este servidor, yo fui el primer misionero de la Junta de Misiones Domésticas, que se llamaba en aquel tiempo, nombrado, ¿verdad? Appointed a la obra bautista aquí en Puerto Rico, lo que hoy es, ¿verdad? Pero, exacto. Pero que también nacido y criado en una iglesia bautista del sur, ¿verdad? Porque ha habido muchos otros misioneros que salieron, que venían de otras iglesias o algo así, pero fue el primero porque pues llegaron otros, con el hermano Avilés, Pedro Avilés y otros hermanos. Pero este servidor fue el primero en esa categoría. Interesantemente, tu pregunta del principio, bien interesante, ¿verdad? Porque otras denominaciones como presbiterianos, metodistas, comenzaron aquí después de la guerra hispanoamericana, ¿verdad? Cuando empezaron a entrar los americanos, cuando entraron las denominaciones, pero ya los bautistas no entraron en ese tiempo.
porque en una reunión en Nueva York, ellos decidieron que por qué entrar dos grupos de bautistas, porque los bautistas del norte, ahora se llaman bautistas americanos, fueron los que, por alguna razón, decidieron venir en ese tiempo. Así que los bautistas del sur no vinieron en ese tiempo después de la guerra hispanoamericana, ¿verdad? Hasta Puerto Rico. Interesantemente, no fue con misioneros que comenzó la Iglesia Bautista del Sur, fue con los militares, ¿verdad? Estas personas que venían de Puerto Rico, bautistas del sur de iglesias en los Estados Unidos, que estaban en las diferentes bases que había en Puerto Rico. Por ejemplo, la más grande fue la base aérea en Ramey, allá en Aguadilla, donde yo vivía. Yo tenía 11 años viejo de 11 años cuando comenzó este trabajo en Aguadilla. Y ellos pues iban a la capilla de la base, pero ya era un grupo tan grande que se sentían que no tenían la comida que ellos necesitaban y decidieron comprar el terreno afuera de la base. Y se empezaron a reunir en un hotel Montemar, que todavía existe allá en Aguadilla, para que pagaban el paso los domingos. Y allí comenzó esta iglesia, más o menos por el año 55, más o menos. Y después, de la misma manera, ¿verdad? Ellos comenzaron la iglesia en Hormigueros también. Comenzaron también una misión en español. Interesantemente que había un celo, ¿verdad?, en estas personas de ganar aquellos puertorriqueños, niños y personas que estaban cerca de la iglesia donde ellos estaban, ¿verdad? Después la iglesia en Borinquen Baptist, que se llamó esta primera iglesia, ellos compraron terreno, que era, se imagina usted, soldados que sabían que 4 años ellos iban a ser movidos a otros lugares, ¿verdad? Pero llegaban otros y eran bautistas. Y el banco le dio préstamo para construir aquí el edificio. Pero toda esa propiedad que era se la pasaron a Rey de Reyes. En aquel tiempo costó $7,000, ¿verdad? En ese tiempo. No de millones aquello allí ahora, ¿verdad? Pero interesantemente, ¿verdad? Después comenzó en Buchanan, Fort Buchanan aquí. Ahí comenzó Calvary Baptist Church, ¿verdad? Ellos comenzaron esa iglesia bautista Nazaret. Comenzaron iglesia bautista Belén y quizás otro grupo, ¿verdad? O sea que, interesantemente, como soldados podían tener ese deseo de empezar iglesias nuevas. No solamente se conformaron con empezar una en inglés, sino que vieron la necesidad de traducir el mensaje al español. Y yo puedo decir que así fue que yo conocí al Señor desde 11 años. Cuando estaba construyendo allá en Aguadilla, invitaron a todos los niños y todas las escuelitas bíblicas y en un mensaje en inglés traducido por un soldado mexicoamericano. De hecho, murió hace 2 o 3 años atrás, de apellido Delgado. Yo levanté la mano y acepté al Señor. 11 años yo tenía, ¿verdad? Y pues, gracias a Dios por estos hermanos, ¿verdad? Que llegaron a ese lugar y se interesaron por la obra misionera en aquel tiempo, ¿verdad? Lo mismo sucedió no solamente en Borinquen, sino en Calvary y también en Ceiba. ¿Se acuerdan? La base de Roosevelt Road de Ceiba comenzó la iglesia, comenzaron una en español también. Aquí en Ponce también, no solamente por Aven, sino porque aquí había muchas fábricas. Había Corco, que empleaba cientos de americanos, ¿verdad? Había una fábrica que hacían cartón y papel. ¿Se acuerda de Richardson? Él era jefe en una de esas fábricas y se quedó aquí en Puerto Rico como secretario ejecutivo en una ocasión. Así que también comenzaron en la Iglesia Bautista de Isla Verde, Calvary comenzó la Iglesia Bautista de Isla Verde. No sé si existe todavía, estaba cerca del aeropuerto, ¿verdad? Y así. Y la Iglesia Bautista de Belén, como yo mencioné, y también Nazaret, allí en Río Piedra, ¿verdad? Y Ceiba comenzó en español también. Ponce aquí también. Ponce Baptist, pero después cuando llegaron ya para 1965, es que se da cuenta que ya hay varias iglesias que necesitaban alguna manera de organizarla, ¿verdad? Y así fue que comenzó la Asociación Bautista de Puerto Rico, ¿verdad? La razón que no podía haber una convención era porque no había el número de iglesias que la Junta requería para que hubiera la convención o la cantidad de miembros, sí.
Así que por eso se llamó Asociación Bautista de Puerto Rico. Estas iglesias, las 5 o 6, que fueran, ellos están afiliadas a una asociación también en la Florida. De hecho, la Confesión de la Florida. No me acuerdo mucho de esa historia. Pero sí, ellos querían mantener esa unión de cómo era que el gobierno de la Iglesia Bautista, estaban aquí asociaciones, estaba una convención estatal, ¿verdad? Y así, y usaban a Hermano Florida. Y en el año 1965 llegó el primer misionero que se llama Milton Lees, no sé si se acuerdan. Milton S. Lees vino con su familia y él fue, como en aquel tiempo se llamaba, lo que fue el secretario ejecutivo ahora. Pues él era el presidente, vamos a poder decir, de la asociación, pero también la asociación tenía su secretario ejecutivo, ¿verdad? Y él estaba con todo lo que fuera North American Mission Board, así, dando recursos a las iglesias. De ahí empezaron a llegar los demás misioneros, ¿verdad? Como mencionaron que llegó el hermano Moore, asignado al sur. Llegó el hermano Castile, que pusieron en el norte. El hermano Easton, que estaba en el área este de Puerto Rico. Y el hermano Adams, un hermano grande, ¿no se acuerdan? Estaba en el oeste, allá en Lugar de 10. Interesantemente que en el 1972, pues cierra la base de Reini, ¿verdad? Y ya los soldados, los que sabían, porque la mayoría de estos soldados allí en esta iglesia eran oficiales, tenían interés, y ellos se dieron cuenta que si la base cerraba, la iglesia quizás del barco se iba a quedar con ella, el Banco Popular en Agodilla. Entonces lograron que la Junta de Misiones Domésticas, NAM, que en aquel tiempo daba préstamos, ya no, ellos asumieron la responsabilidad del préstamo de Brigham Baptist Church, del primer piso grande. No solamente hizo eso a caras. Interesantemente, como hablábamos hermanos Rede y yo, que los misioneros en ese tiempo hicieron mejor trabajo, hicimos, ¿verdad? Que lo que cuando estábamos en la oficina, ¿verdad? Cuando estaba en el film, quizás algunos no trabajan tanto como otros, pero los que se preocuparon con el hermano Macaran no solamente lograron que la Junta tomara la cuenta de la iglesia. Así que ese ministerio se mantuvo, aunque quedaron poquitos personas de habla inglés, ¿verdad? Pero estaba la obra español que se reunió allí. Llegó el hermano Cortés, ya de pastor de la obra en español, que vino de Mayagüez. También vino varios hermanos que empezaron a dar trabajo a las iglesias. Otra cosa que hizo hermano Adams fue empezar una escuela. Esta escuela todavía es la mejor escuela privada que hay en Aguadilla, la tiene la iglesia Rey de Reyes ahora, porque era Carrie Christian School, que fue la iglesia que comenzó la iglesia de Boricua Baptist cuando estaba allí. Y esa escuela lo que le da vida al pueblo de Aguadilla, iban los estudiantes de toda la gente pudiente allá en Aguadilla va allí. Y todo esto porque un misionero, ¿verdad? Se dio cuenta lo que iba a suceder más tarde. Si cierra la base y no hacemos nada, se puede acabar todo esto. Se encargó del edificio, ¿verdad? De que la Junta lo pudiera pagar y de empezar esta escuela allí en Aguadilla, ¿verdad? Me llama mucho la atención en esta primera etapa que estamos hablando, en 1955, estos soldados que abren o se reúnen como cristianos para abrir una iglesia. Es interesante que en nuestra convención entonces, o nuestro grupo de Iglesia Bautista del Sur que forma Puerto Rico, a la luz de cristianos que vinieron a las diferentes bases y quisieron vivir su fe, quisieron compartir el evangelio, como bien mencionaba, no solamente se quisieron reunir entre ellos como iglesia americana, sino que fueron expandiéndose. Y ya nos habló entonces, luego en los años 60, cuando se empieza a organizar un poco más, la Home Mission Board, lo que hoy en NAM, comienza a organizar un poco más las iglesias que ya estaba, comienza a enviar misioneros. Y en unos minutos, más adelante, vamos a hablar un poco más de los años 70, un poco de la formación del seminario y todo lo que conllevó a la educación bautista en esa época. Pero quiero aprovechar la ocasión, ya que mencionó al Donald T. Moore, al doctor Moore, que pasó a la presencia del Señor hace apenas unos meses atrás, semana prácticamente. Queremos entonces escuchar al pastor René Pereira, que pueda continuar esa línea precisamente de cuando llega el doctor Moore a Puerto Rico, especialmente al área de Ponce, y comienza a hacer una obra en diferentes comunidades y luego parte de esa obra y parte de ese fruto
es la Iglesia Bautista de Glenview que conocemos hoy. Así que, Pastor René, puede hablar un poco más de esa historia. Sí, el doctor Moore llega y rápidamente ellos tenían la estrategia de trabajar muchas obras al mismo tiempo. Ellos abrieron 4 iglesias en cuestión de 2 o 3 años, 4 años. Y se movían entre un lado y otro, ¿verdad? A veces no podían estar por la mañana, pues iban por el mediodía, iban por la tarde, el domingo, y a veces sábado. Pero abrieron una obra en Magas, un sitio que se llama Piedraguzá. Abrieron otra obra en un barrio de Ponce, los chinos creo que sí, le dicen, y abrió la obra de Glenview. Trabajaban en equipo. Por ejemplo, la obra de Glenview comenzó principalmente con mujeres en un estudio bíblico en las casas. Y a ese estudio bíblico lo daba la esposa de Moore, Elena. Y empezaron a añadirse mujeres. Cuando eran ya más de 8 o 10 que no cabían cómodas en una sala, una de ellas ofreció su marquesina y para empezar como si fuera una pequeña misión. Y fue en esa marquesina que siguió creciendo y ahí fue que yo me convertí, ¿verdad? Para el año por ahí, más o menos 76, por ahí yo me convertí. Y entonces, 75, 76. Y entonces, pues, ocurre que la convención cambia la estrategia de que los misioneros estuvieran en el field, en el campo, y además querían abrir un seminario, y el hermano Moore fue escogido como la persona para iniciar ese seminario. Él nos reunió y nos dijo que tenía que irse de Ponce porque la de allá de la North American Mission Board lo estaban trasladando a San Juan, que teníamos que reunirnos el grupo y escoger un líder en lo que llegaba el otro misionero que estaba a venir como en 6 meses. Y entonces el grupo se reunió y me escogió a mí como líder laico. Yo tenía mi trabajo en la universidad. Y a los 6 meses más o menos vino el hermano Doffer, como dijo Moore, que iba a llegar. El primer domingo yo le quise entregar a la obra. Le dije, ¿usted empieza este domingo o del domingo que viene? Me dijo, no, yo no vengo a ser pastor. Yo era pastor. Si yo hubiera querido ser pastor, me hubiera quedado pastoreando. Yo vengo a que ustedes aquí se desarrollen como pastores. Y yo digo, pues aquí me he metido en tremendo problema, porque yo en ese momento no sentí el llamado todavía, la decisión que después tuve, ¿verdad? Yo dije, aquí como que me entramparon, porque era por 6 meses y ahora resulta que tengo que seguir. Pues yo le voy a ayudar, no se preocupe, que yo le voy a ayudar. Y el asunto es que ahí entonces, que eventualmente el ministerio me va robando el corazón, el grupito empieza a crecer. Y cuando éramos, yo creo que como 70, 80, por ahí, 90, no sé. Estábamos en el patio ya Moore se fue y nos dejó la casa. Okay. Y en la casa de Moore, que tenía bastante patio, nosotros de la sala nos mudamos a la marquesina y de la marquesina tiramos cemento y expandimos y tiramos techo y sin paredes. Esa era la iglesia bautista de Glenview. ¿Y eso es el mismo lugar donde se encuentran hoy o cerca de ese lugar? No, en ese lugar donde empezamos, construimos un templo nuevo. Okay. Y como para 250 personas. Y está allí el edificio, pero cuando la iglesia ese templo se llenó como en 4 o 5 años. Pasamos de 70, 80 a 250, rápido. Desde el 70, como del 80 al 83, 84, ya estaba ya. Entonces, yo me angustiaba que me dijeran los mujeres de la entrada
que había venido una familia, ya habíamos eliminado los pasillos y habíamos llenado los pasillos de sillas menos el del centro. Y el que vinieron me dice, mire, pastor, vino una familia, miraron, no habían asientos vacíos y se fue. Y ya para ese tiempo Dios había puesto en mí un hambre, ¿verdad? Por las almas. Y eso me destruía el corazón. Entonces empezamos a orar porque Dios nos diera una propiedad. Bueno, pero estaba hablando de la historia de Glenview, ¿verdad? Y yo quisiera más irme ahora a hacer una pausa, Claro. e irnos a la historia de la formación de la convención. Creo que puede juntarnos ahí, unirnos a lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Pero en esos años de crecimiento, que usted habla especialmente del 80 al 83, 84, de mucho crecimiento de esta iglesia local, Sí, que nos llama la atención, yendo un poco para atrás, que todo esto comienza al igual que los soldados iniciales, unos soldados interesados porque el evangelio se conociera entre puertorriqueños y los puertorriqueños se desarrollara. El caso de usted es con misionero americano Moore y Duffer, que de la misma forma, de cierta manera, animan a que líderes puertorriqueños se queden a cargo de la obra. exacto. Así que en esos primeros años, ya cuando se está desarrollando la obra local, ¿cómo es esa relación con la convención o con la asociación bautista que existía, que nos estuvo hablando el pastor Miguel? Y luego puedo dar paso ahí a hablarnos un poco de la formación de la convención. Todos éramos miembros de una asociación. Pero lo que pasa es que no se le llamaba convención, se llamaba Asociación Bautista de Puerto Rico, ¿verdad? La transición hacia la formación de una convención ocurre cuando empiezan unas conversaciones entre René, mi hijo, pastor también, y que está aquí también, pero no está en cámara. René, mi hijo, y Donald Moore empiezan, y Larry Wilkerson, perdón, y Larry Wilkerson, uno de los misioneros americanos, empiezan a hablar sobre la posibilidad de una convención. Primero esa conversación es entre ellos dos. Después ellos deciden invitarme a reunirnos para hablar de la planificación y los pasos para levantar una convención. Y empezamos a reunirnos, íbamos de aquí, él y yo íbamos a Calvary, que era donde era pastor Wilkerson, y allí teníamos las reuniones donde se hablaba de la formación de una convención. Y una vez pasó el tiempo, ya para el 98, por ahí, 99, 98, 99, llegamos a la conclusión que el próximo paso era citar a todas las iglesias a una reunión para proponerles la formación de una convención y votar por la formación de una convención. ¿Usted recuerda aproximadamente cuántas iglesias habían en ese momento? Habla de 15, 20 iglesias, cerca de eso o menos. ¿Cuántas iglesias componían la Asociación Bautista de Puerto Rico para el 98 por ahí? Yo creo que como 35, 40 iglesias. Contando las misiones un poquito más, la misión era pequeñita, pero Sí. se contaba, era como unos 60 los grupos. Ajá. Entonces, en esa reunión se decidió que teníamos que hacer una reunión de formación de convención. Y por ahí, por el año 2000, hacemos una reunión en la iglesia bautista de Glenview. Acuden las iglesias, se vota por formar una convención y se me elige a mí como el presidente de esa convención primera. Eso inició el proceso, porque pues después entonces yo me tiro a visitar iglesias. A veces me iba con Carlito, que era pastor de una misión de René, de mi hijo en Salinas, Carlos, que es pastor en Juanadía, Carlos Rodríguez. Y yo le decía, vamos hoy para el área de Aguadilla. Y nos tirábamos y pisaban los pastores que había en esa área. Otro día, vámonos para el área de Arecibo, el Dominguito, Factor, Primera Iglesia Bautista. Vámonos ahora para el área metropolitana. Y así, por toda la isla. Una de las cosas que descubrí
que la quiero compartir porque yo sé que esto quizás los van a ver pastores y pastores jóvenes. Una cosa que descubrí que me extrañó es que yo le hacía ofertas a los pastores de ir a Glenview, que estábamos creciendo aceleradamente. Estábamos generalmente bautizando más de 100 personas al año. Y yo les hacía oferta de ir a Glenview, que los hospedábamos, y me sentaba con ellos, le explicaba lo que habíamos hecho, qué es lo que estábamos haciendo. Yo te pongo con el director de instituto bíblico, te pongo con el director de evangelismo, te pongo con el director de te reúnes conmigo, ¿verdad? Y para sorpresa mía, nunca nadie mostró interés en ir y dice, te recibimos, te hospedamos y te alimentamos. Puedes venir hasta con tu esposa, estar una semana. Pero yo descubrí algo que he visto que es, y lo digo con temor, ¿verdad? Porque pues uno no. Pero lo que comentamos fuera de micrófono ahorita, es algo que se da en el aspecto físico. Para uno comer tiene que tener hambre. Si tú acabas de comer, por ejemplo, y te ofrecen comida, dices, no, estoy lleno. Y no comes, porque no vas a comer encima de la comida, ¿verdad? Para sorpresa mía, lo veo así todavía. Veo lo que ha sido característica de ¿verdad? Nuestra manera de ser. Lo noté cuando fui presidente de la convención, que no se me acercaban, no estaban interesados. Tenía las mismas personas en la iglesia hacía 10 años, 15, 20. Y yo le preguntaba cómo estaban las cosas. Tenían, por ejemplo, 40 personas, 35, 50. ¿Están bien? Dice, está bien. ¿Y cuánto tiempo llevas tú aquí? Llevamos 30 años, 20 años, 15. Y en mi mente decía, pero ¿qué es estar bien? Que yo predico los domingos, doy una reunión de oración semanal, recojo una ofrenda, tengo una sesión de negocios al mes. Pero ¿y el reino? Ya. ¿Por qué no acepta la ayuda que Yo creo que ese es un reto, perdón, pastor, que lo interrumpa, para que continúe entonces hablándonos en esa misma línea. Pero yo creo que eso ha sido un reto que aún hoy tenemos en cierta manera en cuanto a como convención, como asociación, dar recursos o proveer recursos para nuestras iglesias. Y en muchas ocasiones no son recursos que se obtienen. Cuando hablo de recursos, hablo de entrenamiento, hablo de estar uno a uno, hablo de experiencia, compartir experiencia de pastores que ya han pasado de tiempo en el field, y que muchas veces otras iglesias, otros pastores no reciben esa sabiduría. Sí, es un reto que aún como asociación y convención tenemos que pensar en eso. Debemos pensar en que eso es lo que estoy, eso es lo que quiero expresar. ser una asociación y ser una convención, trabajar juntos, es un mismo fin, la causa del Realmente, pero también aprender de otros. exactamente. Estaba pensando también, un poquito antes, creo que lo que aceleró la convención aquí, sí. Porque un poquito antes, la junta que estaba aquí salió y hicieron lo que llaman en inglés un downsize. Entonces, todos los misioneros pues fueron, vamos a hacer la palabra, fueron despedidos, ¿verdad? Y se le dio a la nueva convención si ellos querían quedarse con algunos. Me acuerdo que se quedó la grande Carmen Giver, ¿verdad? Lauri se quedó de secretario. O sea, así comenzó la convención. Yo no quedé ni un lado ni en el otro, porque cuando yo quedé mi récord, yo tenía ya 34 años de servicio aquí con la Junta. Entonces yo pregunté si yo me retiraba, ¿cuáles serían los beneficios? Pues tenían mi pensión, tenía los servicios médicos, seguro médico completo, ¿verdad? Así que yo no quise estar en el revolú de cuando cenara NAM y entrara con pensión, porque no quedé despedido, sencillamente, sino que salí, me retiré y me quedé de pastor en la iglesia bautista misionera allá en Aguadilla, que había comenzado. Pero interesante lo que me dice René. O sea,
yo creo que no era el punto de Glebio, no era la cantidad de personas que tenía, porque yo pude lograr, René me ayudó a mí, que un grupo pequeño puede tener esas cualidades que él menciona. De hecho, va a crecer, se las tiene, ¿verdad? Y nosotros teníamos ya en Badilla una hora con los sordos. Teníamos en los jueves un grupo de habla inglés. Teníamos muchísimas actividades. La iglesia se movía. De eso es lo que estamos hablando. Y teníamos la iglesia, René, que esa lectora que tenían años y que nos vimos 20, pero no tenían nada, no se movía nada en la iglesia. Y lo que queríamos ver era ver el Espíritu Santo moviéndose, pues, sea con 15, con 20, con 30, pues van a tener muchos más, ¿verdad? Porque teníamos una visión, ¿verdad? Si no hay visión, Nada, sí, pues no parece, ¿verdad? y hay doctrina que no parece doctrina o de la cual no se habla mucho, especialmente en el mundo de los bautistas. Es doctrina bíblica A la doctrina. que Jesús dijo en mis palabras. Los 3 años de discipulado mío no les van a funcionar si no reciben el poder del Espíritu Santo. Eso fue lo que le dijo. Vayan, esperen hasta que reciban poder del Espíritu Santo, entonces se iban. Si no van, ya se iban a ir a pescar y Jesús lo interrumpe. O sea, mataron al jefe, vámonos a hacer lo que hacíamos antes de, ¿verdad? Entonces, la persona del Espíritu Santo, nosotros no la vemos, no estamos hablando de experiencias emocionales. Primero, es nuestra identidad como hijos de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, dice la Biblia, ¿verdad? Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo. No es cuestión de estar brincando por los asientos. Pero, la palabra que dice ahí, recibirá poder para ser testigo en Jerusalén, recibirá una pasión. O sea, si no reciben la pasión sobrenatural, una pasión sobrenatural para predicar el evangelio, van a tener que hacerlo con sus propias fuerzas carnales. Y la carne se cansa, se fatiga. No trae fruto. Se fatiga, la carne se fatiga. Busca el lado de la comodidad, ¿verdad? Entonces, pues, nosotros tuvimos que pasar el formato, siguiendo con la formación de la convención. Yo como presidente tuve que pasar por la frustración de sentir que yo no podía hacer nada que no se me permitía hacer. Pero seguimos adelante. Posteriormente a eso, ya para el año 2000, empezamos a hablar, ya como convención, empezamos a hablar de que la Convención Bautista del Sur nos aceptara como convención. Y hicimos citas para ir a NAM allá y hablar. Allá nos atendía el doctor Ari Luis. Y siempre estaba ahí ayudándonos Carlos Ferrer. Carlos Ferrer es un amigo de Puerto Rico increíble. Todavía. Sí. Todavía. Un amigo de Puerto Rico increíble. Y empezamos a hablar, pero él me dijo lo que tú dijiste ahorita. Ustedes no pueden ser convención porque los que dirigen la convención bautista no es aquí que están es en Nashville. Y hay una regla que tienen que ser más de 80 iglesias. De 80, sí, por lo menos, para ser aceptado como convención. Una cantidad de miembros también. Y una cantidad de miembros. Entonces, ustedes no llenan esa ni por la iglesia ni por los miembros. Y yo le digo qué podemos hacer. Entonces viene la idea de Carlos Ferrer. Podemos ir a Nashville. Tú vas a Nashville y tú le hablas a la convención. Yo le voy a pedir una cita a Nashville, a la convención allá, para que tú hables. Y entonces fuimos a Nashville y yo me dirigí a la convención bautista, a los directores de la convención. Y les expuse que era injusto que se pretendiera que una islita que está separada del continente en el medio del mar, que tiene solamente 3 millones, 2 millones y pico de habitantes, se le pidiera
lo mismo que es otro lenguaje que no es el lenguaje, que no tiene una cultura evangélica ni bautista, se le pida lo mismo que se le están pidiendo a estados, que hay ciudades, por ejemplo, California, que tiene ciudades que tienen más población que Puerto Rico, Nueva York tiene más población que Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, es injusto. Entonces los convencí. Y entonces ellos decidieron aceptar a Puerto Rico como convención. ¿Estamos hablando de qué año? Eso fue en el 92. 2002. En el 2002. En el 2000 empieza la convención local. Local. En el 2002 nos aceptan como convención a nivel de Estados Unidos. Ando un poquito antes para no perder el hilo de la historia. Claro. Cuando los misioneros salen de las áreas a servir en la oficina, ¿verdad? Que el doctor Moore llega porque ya está la inquietud por tener un seminario. Pues ese fue el trabajo del doctor Moore. En 1973 empieza el seminario, ¿sí?, bajo la Asociación Bautista de Puerto Rico. Y el seminario comenzó. De hecho, la biblioteca muy buena que el doctor Moore cogía sus libros para la biblioteca. Pero interesantemente, su estrategia en ese tiempo como que no fue bien con algunas personas de nada, pero la convención. Él era un hombre de Dios, Moore, también un hombre de Dios en la Junta, ¿verdad? Tenía sus diferentes quietudes, ¿verdad? Y esto hizo que el hermano Moore entonces renuncia y se va a la Universidad Interamericana, que tuvo más de 25 años de profesor, pero que interesantemente, yo cuando yo entro graduado con mi maestría en Southwestern, me traen a Puerto Rico para el seminario. No me dicen que yo vengo a ser el director del seminario, sino que tú vas a ser profesor y bla, bla. Cuando yo llego, yo no veo amor. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Entonces me cuenta. Yo lo que quiero decir es que si alguna persona puede pensar que nadie puede sustituir al hermano Moore. Yo no lo podía hacer, ¿verdad? Yo continué el trabajo que él comenzó como seminario. De hecho, todos los libros que él tenía, todo eso pasó a ser parte del seminario cuando yo entré. Y el primer, además de los demás misioneros, la persona primera que yo recluto para seguir de maestro en el seminario fue el doctor Moore. Nunca debo dar clase en el seminario a maestro. Nunca, hasta el otro día, ¿verdad? De hecho, yo comencé una iglesia en el mismo seminario que creció hasta 120 personas. Al yo salir, pues vienen otras personas. Ahora me dice la Biblia, cada uno mire cómo edifica, ¿verdad? Pues esa iglesia pues bajó y qué sé yo. Pero el hermano Moore se quedó de miembro en esa iglesia. Y todavía está de miembro en esa iglesia que está un poquito pequeña y nada, pero existe. Interesantemente, ¿verdad? Como el hermano Moore no se enoja, ¿verdad? Él está con ese amor que él nos dice, no, hermano Soto, yo quiero ayudarle en todo lo que usted necesita, ¿verdad? Y estuvimos a punto hasta que yo salí, él se quedó allí dando clases. ¿De qué año usted salió? Más o menos en el 2000, 99, 2000. Yo tengo 14 años. ¿Nos puede hablar un poco acerca de, en esa etapa cuando usted entra, había una relación del seminario de Puerto Rico con algún seminario en Estados Unidos? Sí, bueno, no había ninguna cuando yo entré. Esto fue algo que yo, mis viajes que yo hice a Estados Unidos, ¿verdad? Conocí personal de varios seminarios en la convención, porque tenemos 6 seminarios, la convención tiene 6 seminarios que pagados por el plan cooperativo. Por eso los estudiantes que entran a los seminarios con una carta de la iglesia no tienen que pagar nada en los seminarios, solamente la matrícula, y si se queda, pues el cuarto y la comida, ¿verdad? Y entonces conocí varios de los presidentes de los seminarios en Estados Unidos. Conocí al presidente de New Orleans Seminary. Entonces empezamos a hablar y así fue que comenzó la relación que comenzamos. Y ya yo había estado 3 años en el seminario cuando esto se comenzó. Y comenzamos una relación con el seminario de New Orleans que duró más de como 10 a 12 años. Y dábamos el grado asociado, ¿verdad? Que tienen las universidades, el seminario en teología. Sí. Y la mayoría de los pastores que estaban en ese tiempo pastoreando aquí tienen ese degree, como Israel Santiago, Roberto Barreto, Víctor Vázquez, muchos de los que están de pastores, oradores morales. Pensión en esa época
estaban interesados en prepararse. Exacto. Fueron al seminario. Entonces, el único tiempo que fueron a seminario de horas fue para la graduación. Claro. Todo el trabajo de la preparación lo hicieron localmente en nuestro seminario. ¿Y quiénes eran los profesores, aparte de Don Morris? Bueno, los misioneros que estaban pagados por la Junta de Domésticas, como Doffer, Wilkerson. Ellos mismos daban clases también. Ellos daban clases, sí. Porque ellos tenían parte de la responsabilidad con misioneros, tenían que dar clases. O sea, era algo que le exigían a ellos y no le pagábamos a ellos, ellos tenían su sueldo. Pero yo reclutaba maestros extras, ¿verdad? Otras personas. ¿Se acuerdan, hermano Valladares? Otras personas que Yo llegué a dar clases de evangelismo allí, pero no sé si cuando tú estabas, pero dimos una clase de evangelismo. teníamos pastores que no tenían toda la educación completa, pero yo sabía que éramos hombres de Dios como hermano Miguel López, pastor a la clase, con hermano Miguel López y otros pastores que yo le di la oportunidad de dar clases. Tenemos clases en la noche y interesante, venían de los pastores de las iglesias, porque muchos pastores eran bivocacionales, no pueden venir durante el día, así que venían en la noche. El seminario siempre tuvo clases en la noche. Entonces, cuando yo me retiré, pues entonces, si no me equivoco, con el hermano Pedro Avilés, que vino a ser director del seminario, como todo, pues tenía una estrategia diferente, ¿verdad? Y después de él, pues ya yo creo que el seminario fue bajando el partido. De hecho, tuvo una relación también con Luther Rice después. La de New Orleans se cayó porque el director de misiones que estaba en este tiempo, ¿se acuerda? Camacho, Elio Camacho, pues él fue a pelear en New Orleans, a exigirle que por qué no daba otro degree, como decir, después de graduación, que tuviéramos el bachillerato. Y ellos, pues no les gustó quizá la actitud o algo así, porque ellos no estaban preparados para que de acá tuviéramos dar el bachillerato, ¿ya? Yo estaba tranquilo con eso, porque era hasta hoy día, como les digo, tantos pastores que están en sus iglesias, el Señor los ha bendecido con ese Siempre fue importante para la pastoral, especialmente en esa época, estar educado, estar correcto. Sí. Así que quiero hablar un poco acerca de los años 70 y 80. Tal vez que escucharon ustedes en cuanto a los retos que tuvieron como iglesia local, la convención, y también hablar un poco acerca de la expansión, el crecimiento, que ya el pastor René ahorita nos mencionaba, en los años 80, tres crecimientos en la iglesia local, pero hablar específicamente, ya que hay unos datos que compartía fuera de micrófono, nos dice un informe, un reporte de la Convención Bautista del Sur, que en el año 1971 en Puerto Rico habían 2.066 miembros que eran identificados o se identificaban como bautistas del sur. Pero luego nos dice, 8 años después, en 1979, el número había subido a 4.300. Así que estamos hablando en 8 años, se duplica, de 2.000 a 4.000 bautistas del sur. Pastor Miguel, ¿qué estaba pasando en esa época? ¿Cuál era la estrategia de la iglesia? Nosotros reconocemos y partimos juntos, lo hablamos ahorita, de que esto es una obra del Señor. Dios es soberano sobre su iglesia, la hace crecer, pero Dios ha establecido los medios para ese crecimiento, que es la proclamación de la palabra. ¿Cómo estaba la Convención Bautista del Sur proclamando la palabra en esa época? Tres cosas. Lo primero que nosotros tuvimos muchas iglesias que entraron tanto a la asociación como a la convención, después iglesias que no eran bautistas del sur que se incorporaron. Estamos hablando de iglesias como la iglesia Calle, que era de American Baptist, la iglesia de Río Grande, que era American Baptist, la iglesia en Mayagüez de Balboa, que era una iglesia de la iglesia conservadora, Carlos Cordoza era allí. O sea que hubo iglesias que no fue trabajo nuestro. Claro. Eran iglesias que se entraron a la Parte de ese crecimiento numérico es porque varias iglesias, quizás fue trabajo de pastores, trabajo de misioneros que visitaron a estos pastores que estaban descontentos, ¿verdad? Con lo que y se unieron a nuestra convención. Esa es una. Y yo creo que también en las campañas hubo escrito del hermano Moore que cuando él dice cuando se tenían las campañas simultáneas en Puerto Rico, que se hacían cada 4 años o algo así, que se invitaban pastores, venían a veces hasta 50 pastores de Estados Unidos, de iglesias, y se asignaban de iglesia, y esa semana pues la iglesia se avivaba, y había muchas conversiones.
gente conocía al Señor, ¿verdad? Glenn Gilbert, su predicador esta semana, John Aguadilla cuando estaba allí, y hermano Moore, pues te pone su report que en ese siguiente año había más bautismos y por lo tanto más miembros, porque el bautismo era la forma de ser miembro de la iglesia, pero el número por la campaña evangelística y por la iglesia que fueron añadidas también, ¿verdad? Y lo número 3 fue la reunión de las iglesias en las Islas Vírgenes, que no estaban al principio, se unieron, ya había como 5 o 6 iglesias allá que vinieron a ser parte de la asociación y pues aumentó también el número. Pero estas 3 cosas yo creo que es lo más importante. Pastor, en los años 80 experimenta crecimiento de la iglesia local, años 90 también. Como hablamos hace unos minutos, la obra es una obra del Señor, Dios soberano, pero el ha sido el medio de la proclamación de la palabra. Va a hablar un poco acerca del crecimiento tanto de la iglesia local, pero también lo que usted vio en las demás iglesias de la convención en esa época, la expansión misionera local. Ya dije de la reacción de poco interés en el evangelismo. Yo nunca he relacionado la gracia con que yo no tengo que predicar el evangelio. Jesucristo hace una parábola, la fiesta de boda, que la fiesta de boda en la Biblia es la unión de Cristo con la iglesia, la boda del Cordero. Está hablando de salvación. Y después que va y le dice que hay gente que invitó, el que él mandó a buscar a la gente, le dice, el Señor queda así, pero no quieren venir. Y se vete y búscalos y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Vemos la gran comisión. Jesucristo antes de irse habla de ir a Jerusalén y esperar poder del Espíritu Santo para ser testigos. Entonces, en ese momento se levanta y se pierde en el cielo. Cuando tú te estás despidiendo de los tuyos y tú estás en tu cama muriendo y tienes a tu esposa al lado con los hijos y tú sabes que te quedan 15 minutos de medio 15, 20 minutos de vida, tú me empiezas, oye, ¿quién ganó el juego entre los Lakers y Cleveland? ¿Me entiendes? Tú no hablas de eso. En ese momento que tú te vas, tú le hablas a tu gente de lo que es más importante para ti. Le dices a tu esposa, mira, acuérdate que tenemos un seguro de vida que yo tengo, que acuérdate que está con este hermano que es vendedor, tiene que ir a de esto. Tienes que darle más atención a Pedrito, que tú sabes que Pedrito es el más inquieto, ¿verdad? Que no se te mete en problemas, esto y lo otro, y ve, o sea, lo que es interesante, ¿verdad? Mira, los papeles, acuérdate que la escritura de la casa está guardada en la caja, ya, ¿verdad? Del banco, lo que sea. O sea, tú le hablas de lo que a esa mujer tiene que seguir adelante con el hogar y tú te vas, porque tú te estás muriendo. Pues Jesucristo, exactamente cuando se va a ir de la tierra, ¿de qué habla? Vayan y sean testigos, pero tienen que ir a buscar el poder del Espíritu Santo. Aquí pasó algo y lo que parece, pues, si me pongo incoherente, me lo dicen. Aquí pasó algo entre los años 40 y los años 80. Aquí había como 150,000 personas para convertirse, que se convirtieron, porque en Puerto Rico hubo una explosión de evangélica entre el 40, el 50 y el 80. Explosión. Mientras nosotros los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, discípulos de Cristo, evangélicos unidos, estábamos en la iglesia cantando santo, santo, santo. Vino, esa gente era elegida, no se podía perder. Vinieron los pentecostales, todos los evangelistas eran pentecostales, todos, 100%. Estaban en las calles, se metían en los caseríos a predicar en las canchas, estaban en las parcelas visitando casa por casa, estaban, en todas partes. ¿Qué pasó? Que de los 150,000, es un número que yo estoy usando, 125,000 se convirtieron con el pueblo pentecostal, porque no se podían perder, porque Dios los tenía como elegidos. Y era la gente que estaba predicando. Pero
¿cómo creerán si no hay quien les predique? Pues los que les predicaron, con eso se convirtieron. Entonces, yo creo que nada es más urgente. Es tan urgente que dice la palabra en Mateo que no vendrá Jesucristo hasta que se predique a todas las naciones. Hasta que se complete el número de los escogidos de Dios. Dice que en Efesios que es un edificio que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, siempre todo tiene que ver con crecer, tiene que ver con llenar la casa, tiene que ver con completar un número que Dios conoce, que algún día se cerrará la puerta. Pero y cuando el Espíritu sigue, ya no se puede convertir más nadie. ¿Y usted cree que en los años 80, 90, hubo pastores, nuestra iglesia bautista específicamente, que sí entendieron eso? Que sí entendieron que la única forma de que los perdidos lleguen es a través de la proclamación de la iglesia, dependiendo del Espíritu Santo. Exactamente. Lo que yo creo es que el que no tiene hambre no come. Y lo que el Señor le dijo a los discípulos, ustedes no, el hambre que tienen no les sirve para lo que yo les estoy encomendando. Necesitan depender. Si tú me preguntas a mí, ¿a qué se le debe el crecimiento del gremio? Yo voy a decir, es que yo soy tremendo pastor, es que yo soy inteligente. Eso es embuste, eso es mentira. Es el Espíritu Santo, es la gracia de Dios. Este domingo, 8 profesiones de fe en el primer culto. Ahí fue el que yo estuve. 8 personas recibieron Cristo en un culto. Eso ha sido el tiempo. Pero hay una gente que se mete a un cuarto oral antes del culto. Allí están gimiendo por ese culto que viene. Orando por las almas y por el predicador ¿entiendes? Gimiendo, orando allí. Era lo que Spurgeon, que él estaba predicando arriba y abajo tenía una gente orando. ¿Entiendes? Quiero aprovechar esta oportunidad, ya que nos quedan los últimos minutos, antes de hacer un repaso de las fechas, en principio, que hemos hablado de la historia bautista de nuestra convención, para escuchar algunos consejos, ya que va por esa línea, escuchar a Pastor René, Pastor Miguel, algunos consejos que ustedes notarían a la nueva generación de pastores y líderes de la Convención Bautista del Sur en Puerto Rico. La misma escritura nos dice en Hebreos capítulo 13, verso 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Así que nosotros damos gracias a Dios por la vida de pastores que ya han caminado mucho antes que nosotros y nosotros podemos aprender de errores que cometieron, pero también podemos aprender de su vida, de su ejemplo. Así que quiero escucharlos ambos, ya en estos últimos minutos que nos quedan. ¿Cuál es ese consejo que usted le daría a la nueva generación de pastores que se están formando en la Convención Bautista del Sur y del liderato? Que cuando usted lo ve, un liderato joven en su mayoría. Yo primero quiero agradecer, voy a dejar a Soto que termine, porque yo he hablado mucho y él ha hablado menos. Voy a solamente expresar el agradecimiento a la Convención Bautista del Sur, que envió a ese grupo de personas que nos llevaban a retiro, que nos mandaban evangelistas, que nos ayudaban en entrenamientos de evangelismo. A mí me llevaron a Estados Unidos a coger entrenamiento en CWT, se llamaba Continuous Witness Training, a coger entrenamiento evangelístico. O sea, gente que siempre estuvo disponible en la oficina y en el field para darnos la mano cuando se nos acababan las capacidades nuestras. Ya teníamos gente que estaba allí. Hermano Doffer, ese es un hombre extraordinario. Hermano Moore, Soto. Nunca nos tiraron una puerta en la cara. Siempre nos recibieron y nos atendieron. Y sabíamos que teníamos una familia, ¿verdad? Que éramos parte de algo, ¿verdad? Es algo que queremos rescatar. Algo. Convención, ¿sabes? Algo, sí. Una familia más grande. No, Bautista del Sur entonces. O sea, yo nací Bautista del Sur y Bautista del Sur moriré porque ya estoy retirado, ¿verdad? Y nuestra denominación es una... Mi primer evangelista vino de un pueblito que se llama Cowpens. El que primero que me pagó la convención
Cowpens en Carolina del Sur, y se llamaba Ronald Owensby. Y ese señor predicó en inglés, se le tradujo, y lo usó para que el primer grupo de personas, después del grupo de oración, el grupo de personas se convirtiera en la iglesia. Yo no sé si tú te convertiste con Owensby. Mi hijo se convirtió con Ronald Owensby. Tremendo varón, ya fallecido. Así que damos gracias por gente como Soto, gente como Moore, gente como Doffer, Pedro Avilés, William Tua, gente que siempre estuvieron ahí para darnos la mano. Es interesante porque te está dando gracias por la generación que vino antes de usted, o que fue cercana, contemporánea, y parte de lo que hacemos en un programa como este es agradecer entonces los que estuvieron antes de los que estamos hoy y reconocer eso. Así que de forma específica, pastora, ese consejo que usted quiera darle a esta nueva generación de pastores jóvenes. Yo le aconsejo que soltemos un poquito el control, que más que ser maestros de escuela bíblica, de todo, ¿verdad? De estar educando en doctrina, no. Convertamos en agentes que le arrebatamos las almas al diablo y que nos acerquemos a la persona del Espíritu Santo, como dijo Jesús. Sencillo el mensaje. Acercarnos a la persona del Espíritu Santo. Señor, yo me declaro incapaz de pastorear. Y yo se lo digo todavía. Todo lo que pasó en Glenview es porque tú has propiciado. Señor, tú has cogido a un borrachín como era yo y has hecho muchas cosas conmigo. Es tu obra, es tu gracia, es tu poder, esto de esto, ¿verdad? Y soltar, ¿verdad? Porque el mucho conocimiento envanece. Es bueno saber mucho. Pues yo era catedrático de la universidad y bueno, eso me ayuda, ¿verdad? Pero yo renuncié al año de ser pastor porque nada funcionaba. Llamé a Doffer y a Moore. Dije, yo quiero entregar la obra. Aquí no se convierte nadie. Y Doffer me dijo, retírate porque yo quería te quiere decir algo. Ese hombre era sabio, Dios mío. Y yo le hice caso y me retiré. Y yo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sabe lo que pasa? Que tú te creíste que ser profesor te iba a ayudar a ser pastor. Yo no necesito profesores. Yo hice la obra con pescadores y gente de pueblo. Tenían como segundo grado de escuela. Y con eso fue que lo hice, para que no se diga que está fundada en la sabiduría de los hombres. Me dio vergüenza, lloré, pedí perdón. Y cuando me quebranté, entonces las cosas empezaron a cambiar. Porque Dios no va a compartir su gloria con nadie. Importante recordatorio para nosotros. Gracias, Pastor René. Pastor Soto. Sí, yo le doy gracias a René en el sentido de, yo fui presidente de la convención también después de René, segundo, ¿verdad? Y yo estaba respirado, porque los pastores no se respiran nunca, ¿verdad? Pero él me llama por teléfono, pues si yo estaba en Texas, René dice, pero ¿dónde tú vives? ¿En Texas o en Puerto Rico? Y yo vivo en Puerto Rico, que estoy visitando aquí en Texas. Entonces me dijo que la convención pues, había pensado en mi nombre para ser presidente en el siguiente término, ¿verdad? Yo digo, bueno, si yo todo lo que yo me pueda ayudar, yo estoy disponible, ¿verdad? Y fueron 2 años buenos, ¿verdad? Y yo aprendí muchísimo y sucedieron cosas que, ¿verdad? Que todavía van a quedar en la historia también en ese tiempo, ¿verdad? Pero yo doy gracias a Dios por las 8 oportunidades que Dios nos está. En cuanto al seminario, eh, yo siempre pensé que el seminario no hace el pastor. ¿Verdad? Tenemos que ver eso, ¿verdad? Nosotros estamos como el seminario, hace falta el seminario, porque el seminario es como la lima que muele el machete, ¿verdad? O sea, no hace el pastor, pero la muela, ¿verdad? Y por eso me gustaba enseñar, por eso cosas mucho tiempo. Estoy de acuerdo con René que él invitaba a los pastores, porque no era que tenía un seminario, pero es lo que quería, crear esta conciencia de lo que Dios quería de cada uno de nosotros, no como un seminario,
sino cómo yo puedo servir de mentor. Claro. Lo que tú estás haciendo, quisiste hacer, yo lo estoy haciendo ahora, ¿entiendes? Con los pastores nuevos en Aguadilla, mi sobrino que es pastor, otros hermanos allá en Texas. Doy clase en un seminario pequeño, tratando siempre de amolar lo que Dios ha llamado. Si Dios no los ha llamado, es muy poco por lo que nosotros le podemos enseñar en el seminario, ¿verdad? Sencillamente. Y eso es bien importante, ¿verdad? Yo amo la obra aquí. Nací, me crié aquí y siento por Puerto Rico, ¿verdad? Pero como dice René, no queremos entrar en ese sueño. Yo creo que el Señor quiere hacer grandes cosas por Puerto Rico. Yo creo que tenemos pastores nuevos, llenos del Espíritu Santo, que están siendo dirigidos por el Señor para empezar obra nueva, porque aunque hay menos puertorriqueños ahora, ¿verdad? Y que hay menos niños, más en escuelas, pero la maldad se gigante en Puerto Rico. Y ahí nace mucha necesidad que la iglesia salga de sus cuatro paredes y empiece a trabajar fuera con las personas, ganándolas para el Señor y hacer Puerto Rico mejor que lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y yo siempre digo que René Bautista del Sur 2 veces, que es Bautista del Sur, pero vive en el sur de Puerto Rico, de Ponce, etcétera. Dios te bendiga, Soto. Agradecido, mis hermanos, agradecido, Pastor René, agradecido, Pastor Miguel, por este día. Gracias por invitarnos. Queremos seguir aprendiendo de lo que el Señor ha hecho a través de los Bautistas del Sur desde el 1955. Partiendo de esa fecha, vimos cómo originalmente nuestra denominación comenzó en las bases militares, luego se fueron expandiendo hacia diferentes comunidades. Hemos aprendido del celo misionero que tuvo nuestra convención desde sus inicios, así que agradecemos el poder contar con ustedes hoy, la sabiduría que Dios le ha dado, la experiencia. Le invitamos a aquellos que nos están viendo hoy a que puedan continuar conectados, viendo y escuchando lo que Dios está haciendo en nuestra convención. Le invitamos a nuestras redes sociales para que conozcan las próximas actividades, para que sigan viendo la obra del Señor entre los Bautistas del Sur. Así que gracias por acompañarnos en este día. Dios los bendiga.